Más o menos a mediados de los años 90, llegó aquí al Ecuador un canal de televisión que trajo una propuesta que a muchos le encantó, le gustó. La propuesta de la siembra, siembra y coseche. Esa propuesta llegó más o menos a mediados de los 90. Y mucha gente, ante el mensaje, la predicación emotiva, ¿no?, que hacía saltar las emociones, hacía llorar, ¿no? La siembra era que si usted, por ejemplo, sembraba $100, Dios le iba a devolver 1,000, ¿no? Entonces, eso y trajo mucha gente que creyó en eso. Y eso no ha parado, porque estamos en el 2019 y siguen haciéndolo, y mucha gente sigue cayendo. Dice, pastor, pero es que a mí me ha servido, ¿no? Bueno, hermanos, miren, veíamos algo el domingo pasado. Dios, el creador del cielo y la tierra, es nuestro Salvador, nuestro Dios. Pero también hay un pequeño Dios con D minúscula que maneja ciertos estatus y que da carnada para que otros crean. Pero hermanos, la verdad está en la palabra de Dios, no fuera de ella. Mi opinión no cuenta, lo que cuenta es lo que Dios dice en su palabra, porque mi opinión es humana. Por eso nosotros estamos aquí de enseñarles la palabra, puramente la palabra. Cuando habla el Señor de la siembra y la cosecha a lo largo de la Escritura, siempre se refiere, hermanos, a la vida del creyente en sí, ¿no? Los judíos, en gran parte de su vida hasta ahora, viven de la agricultura, y una de las mejores ilustraciones, ¿no?, contemporáneas en el Antiguo y Nuevo Testamento hablaba para que la gente comprenda lo que es sembrar y cosechar. Y nosotros seguimos igual hoy día, sembramos y cosechamos en tres ámbitos principales: el ámbito de lo emocional, lo espiritual y lo económico, los tres. Y vamos a ver, en tanto y cuanto el tiempo nos deje en esta mañana, vamos con el primer punto, en lo emocional, ¿no? Miren, cuando Dios le dijo a Adán, si tú pecas, ciertamente morirás, se refería concretamente a la separación de Dios del hombre. En el momento que Adán pecó, Dios abandonó al hombre. Acuérdense, ¿no? Y Adán empezó a morir. Pero la muerte que tenía allí era muerte espiritual. Adán espiritualmente, cero. Nosotros nacemos con ese vacío desde Adán hasta acá, nacemos con ese vacío. Y necesitamos, hermanos míos, siempre la cobertura y la disciplina. Es decir, que desde niños nos pongan límites. Si no se pone a un niño límites, ese niño, al crecer sin límites, será un antisocial. Tendrá problemas emocionales muy fuertes. Amigos no los tendrá. Aún con la familia le será difícil llevarse bien. Aún con la familia, porque tienen esos problemas. Vemos eso de muchas maneras, ¿no? A un niño engreído o una niña engreída le es difícil hacer amigos. Le es difícil. ¿Por qué? Porque en su casa todo es para él o para ella. Y al darse de todo lo que él o ella piden, creen que sus amigos, sus compañeros deben darle también. Y van creciendo en ese ámbito donde los demás lo miran de lejito y lo rechazan. Y a veces a los amigos se los acusa de bullying, pero el problema está en ellos, porque han sido criados de esa manera, engreídos, creyendo que todo es para ellos. Entonces, la palabra del Señor nos habla de qué hijo, qué clase de hijo es aquel a que el padre no disciplina, es decir, no le pone límites.
¿no? Porque muchos dicen, no, es que hay que disciplinar. La disciplina es necesaria, hermanos míos, para formar nuestro carácter emocional. Porque el niño necesita ser corregido. Lo necesita. Creo que la gran mayoría de los adultos agradecen, ¿no?, a sus padres por haberlos corregido cuando eran niños. Se lo agradecen. Gracias por me corrigieron. Ahora, hermanos, estamos viviendo en un tiempo donde, entre comillas, los derechos de los niños les hace más daño que bien. Más daño que bien, ¿no? Leamos algunas cosas. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos 12, leo desde el verso 5. Hebreos, capítulo 12, desde el verso 5. Así dice la palabra del Señor. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. El Señor nos está diciendo que todo ser humano, todos necesitamos ser disciplinados, ¿sí? Necesitamos límites, todos, porque al no haber límites, usted va manejando en una carretera y le dice límite máximo de velocidad, ¿no? Liviano 100 kilómetros, pesado 70 kilómetros. Eso está allí para precautelar nuestra vida. No está allí simplemente como para reírnos de payasada, no. Está ahí por algo, son límites. Son límites. Y a pesar de eso, la gente viola esos límites todos los días. Les decía hace unos meses que la gente reclama porque la multa por pasarse una luz roja es muy grande, ¿no? Casi creo que un sueldo básico. Dice, y la gente reclamó. Entonces digo, yo no tengo por qué reclamar, porque no pienso pasarme una luz roja, ¿no? Si alguien mata a alguien, ¿no?, bueno, son 28 años. Por mí que sean 100 años. Porque yo no pienso matar a nadie. Es decir, no pienso violar la ley. No pienso. Porque, hermanos, nos enseñaron de niños que teníamos que obedecer a la ley. Y la primera ley que se obedece es la ley de los padres en la casa. Respetar la casa. Ni una mala palabra, ni una gota de alcohol, nada de cigarrillo. Nuestros padres nos disciplinaron así, ¿no? Y en los tiempos de niños, ahí en la escuela, solo era regular, bueno y muy bueno, y malo, ¿no? No es que 10, 9, 8, no, así era. Y uno tenía que llevar a la casa por bajito el bueno, nada de regular. O sea, y eso era una exigencia así, una exigencia. La madre o el padre se sentaba con el niño a enseñarle lo que es el abecedario, lo que es sumar, restar, multiplicar, dividir. O sea, así nos disciplinaron, nos pusieron límites, ¿no? Hoy día esas cosas se van perdiendo. Dicen, no, al niño hay que dejarlo hacer lo que él quiera. El niño puede hacer lo que él quiera, no es nada. Y esos niños, ¿no?, ya de hombres, ya de mujeres. Un niño, por ejemplo, mis hermanos, viene, se come un caramelo y tira la basura donde sea. ¿Y eso de dónde viene? Es que en la escuela no le enseñan bien. No, eso es de la casa. Es de la casa, ¿no? Ese niño, los que manejan, saben que van manejando y de repente saca un tipo, abre la ventana y tira basura en la calle nomás. Entonces dicen,
no enseñaron en el colegio, en la casa. No, eso es, hermano, la familia, padre y madre. Padre y madre. O sea, todos necesitamos límites, porque los límites nos ayudan en toda ocasión para nuestras relaciones personales o en el trabajo. Por eso la exhortación de la Escritura dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Dice, porque ¿qué hijo es el padre? El padre no dice, ¿qué clase de hijo es? ¿Qué clase es? Porque reitero, mis hermanos, un hijo, una persona sin límites, es un antisocial. Tiene problemas con sus amigos y tiene problemas con la sociedad en general. Por eso que cada vez vemos a jóvenes aislados, o jóvenes metiéndose en drogas, porque se sienten vacíos, sienten necesidades, y la droga les alivia ese espacio social que los límites no se los han dado porque no han tenido. Entonces es necesario que comprendamos eso, porque mis hermanos, si al niño o a la niña no se lo disciplina, bueno, la cosecha, es decir, de jóvenes, pueden ser después padres, pueden ser madres, bueno, de la misma manera criará a sus hijos, si es que los tienen. Y si los tienen, pobre de ellos. Ejemplos vemos por doquier. Así que, hermanos, la disciplina en lo emocional, usted la necesita y yo la necesito. Aún ahora. Porque en el Señor, yo estoy dándole a un niño o a un amigo, si le tiro piedra a ese amigo, ¿no?, al que yo considero que es mi amigo, le estoy tirando piedra, y de repente dice, ay, ese amigo no sé por qué no me quiere. No sé yo siempre doy lo mejor a mis amigos y no sé por qué no me quieren. Dice, porque hay gente así. Dice, ¿por qué soy tan difícil de tener amigos? ¿Por qué soy tan difícil de tener amigas? ¿Por qué? Pero hermanos míos, no piense que si usted tira una piedra, le lancen una flor. O sea, todo eso, en las amistades, lo que se siembra, se cosecha. En lo emocional, lo que se siembra, se cosecha. Si los hijos están allí permanentemente escuchando chismes, ¿no?, de quien sea, ellos se están alimentando, tal vez estén calladitos sin decir nada, pero se están alimentando de todo lo que los padres escuchan. Todo. Aquí cerca visito a una hermana en Cristo de 93 años. Ella asistía a otra iglesia, pero unos hermanos me pidieron que la visite. Y la visito cada 15 días, una vez, ¿no? Vive en la casa de una hija. Y una de las visitas, ya cuando me despedía de ella, ¿no?, me agarró de la mano y me hizo sentar otra vez. Me dice, pastor, quiero que ore por mí. En voz bajita para que la hija no escuche. Dice, pero dígame, hermana, ¿de qué quiere que ore? Quiero que ore, que el Señor ya me lleve. Yo quiero que ore, que el Señor ya me lleve. Las hijas me pidieron que vaya y oremos y la unja con aceite. Lo hice una vez. Las hijas pidieron, sí, para mi mamá, pero ella dice, pero digo, hermana, ¿por qué? Llegar a 92 años es una bendición. Bueno, pastor, yo quiero ya irme. Yo quiero que el Señor me lleve. Yo siento que soy una carga para mis hijas. Ella no me lo dice, pero la manera como me hablan y todo, yo quiero irme. Dígale al Señor, hable con el Señor, que me lleve. Le digo, hermana, ¿qué clase de madre fue usted? Yo sí, fue dura con ella, porque perdí a mi esposo temprano y tuve que criarla sola. Pero ellas ahora siento que soy una carga, un mes aquí, un mes allá, otro mes allá. Y yo no quiero eso, pastor. Bueno, dígale al Señor, pídele al Señor que me lleve. Hermanos míos, le falté.
¿Por qué le falté? Bueno, le falté porque cuando 2 semanas después hablé con las hijas y les dije, ¿cómo pueden ustedes pedir que el Señor las bendiga si un mandamiento con promesa o el primero y más grande es honra a tu padre y a tu madre? Su madre me pidió esto, que ore porque dice que es una carga para ustedes, ¿no? Una de las hijas lloró, las otras estaban enojadísimas, son 3 hijas, enojadísimas. No, eso pues mi madre, si aquí hasta le damos todo, yo le compro de todo. Hermana, no es la cuestión de que usted le compre la ropa, le compre la medicina, no es eso, es el atender, el emocional, ¿no? Yo no sé quién le dije, pero ella me dijo que inclusive un día le habían tirado el plato para que coma. Dice, todo eso, mis hermanos, todo eso conlleva y duramente, oh Dios mío, un estado de una mujer, Dios mío, que ha dado todo por las hijas y de repente la tratan así. Y hermanos, créanlo, ¿no? Ellas también sufrirán lo mismo. Y eso es lo que aterra, sufrirán lo mismo. ¿Por qué? Porque, hermanos míos, lo que se siembra se cosecha en el Señor, se cosecha. Miren, en el libro de Romanos, capítulo 13, Romanos 13, voy a leer aquí el verso 10. El amor no hace mal al prójimo. El amor no hace mal al prójimo, dice la Escritura. Y cuando habláis del amor no hace mal al prójimo, mis hermanos, está hablando de que si yo soy sincero y de verdad amo, lo que yo haga con mi prójimo no le va a hacer daño. A veces, la madre tiene que alzar la voz. El papá tiene que alzar la voz, pero eso, si es conducido por un corazón con amor, no le va a hacer daño al prójimo. Por eso, mis hermanos, si queremos cultivar lo emocional, tener una buena cosecha en lo espiritual, ¿no? En lo emocional, hay que sembrar bien, pues, hermanos. Hay que sembrar bien en el corazón, poniendo límites a nuestros hijos, porque el límite que nosotros ponemos a nuestros hijos es porque los amamos, y ser rectos en eso, rectos. No criemos hijos que le encante la altanería y sin límites, ¿no? Y hermanos, se cosecha, porque esos hijos crecen. Nosotros nos hacemos viejos. Y cuando hacemos viejos, generalmente los padres, ya viejos, terminan en la casa de una hija. Hay de los que no tenemos hija. Terminan, porque el hijo no lo quiere y dice, no, yo no puedo tener a mi papá aquí, y terminan en una casa de una hija, ¿no? De manera que, mis hermanos, si queremos cosechar lo espiritual, lo emocional, sembremos bien. Vamos ahora al segundo, en lo espiritual. ¿Qué es lo espiritual? Creo que la mayoría de nosotros, por no decir todos, tenemos un devocional, un libro devocional donde está día por día, y está bien, hermanos, está bien eso, es correcto, siempre y cuando sea un buen autor, ¿no? El que esté leyendo, eso es correcto, está bien. Pero eso no reemplaza el estudio personal de la Escritura, no reemplaza, porque hay creyentes que llegan a conocer a Cristo y están entusiasmados por conocer la palabra. Pero pasa 1 año, 2 años y el entusiasmo se les quita y dice, ya me sé toda la Biblia, ya me sé todo. Y hermanos en la fe, llevo más de 30 años leyendo la palabra del Señor. Y cada vez que la leo hay cosas nuevas. Hay enseñanzas preciosas.
¿cómo pude haber leído tantas veces este pasaje y no había visto esto? Esa es la lectura de la palabra de Dios día a día, alimentarnos de ella. Porque, hermanos míos, al igual que el cuerpo físico a diario necesita alimentarse, el cuerpo espiritual también necesita alimentarse. Hay creyentes que solamente cogen la Biblia para venir los domingos. Le limpian el polvo a los domingos. Y llegan y digo, vamos a buscar en el libro de Esdras, al índice. ¿Dónde queda Esdras? ¿Dónde está? ¿Con qué se come eso? ¿No? Y son creyentes de años, hermanos. Son creyentes de años. No son que se convirtieron hace 2 meses, no. De años. No saben dónde está. Y eso es porque no leen la palabra. No estudian la palabra. Y hermanos, necesitamos, pastor, tengo problemas, pastor, tengo dificultades, pastor, lo de aquí, lo de acá. Y hermano, si su cuerpo espiritual está débil, bueno, es obvio que el enemigo le va a traer problemas y muy grandes. Y muy grandes. Por eso es que tenemos que alimentarnos en lo emocional y en lo espiritual ahora, ¿no? Veamos un caso en Daniel. Daniel, hermanos míos, para mí es una de las cosas, enseñanzas más preciosas. El libro de Daniel es un libro precioso, precioso, por las enseñanzas que nos da Daniel. Igual léele 2 versículos de Daniel. Primero, el capítulo 6 de Daniel. Leo el verso 10. Daniel ha sido condenado por Alfonso de los Leones. ¿Por qué, hermanos? Por obedecer al Señor en cualquier circunstancia. Y él ha sido condenado a ser muerto. Pero veamos lo que ocurre en Daniel 6:10. Dice así la escritura. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Es decir, era una costumbre de Daniel leer la palabra, hablar con el Señor. Era una costumbre de este hombre. Leemos por qué Daniel tuvo tanto éxito, por qué fue tan buen siervo de Dios. Bueno, leía la palabra y oraba. Y dice aquí que él oraba 3 veces al día. Le dijeron, vas a ser echado al foso de los leones. Ay, ahora me van a matar, Señor. Me van a matar por obedecerte a ti. Me van a matar porque soy fiel a ti. No. Daniel supo el edicto firmado, fue y se encerró en su cuarto, ¿no? Se puso a orar y a encomendarse al Señor. Entonces, cuando nuestra vida espiritual, hermanos, está bien, los problemas vienen, pero escúcheme, fuertemente los vencemos. Somos vencedores. Hay un coro que canta uno, somos más que vencedores, utilizando la escritura, sí, somos más que vencedores, pero en Cristo Jesús, leyendo la palabra, orando. Si un cristiano tiene problemas, tiene dificultades, hace muchos años una joven que estaba en el seminario predicó a los jóvenes y ella testificaba y decía, entre comillas, decía algo, ¿no? Decía que ustedes jóvenes no tienen por qué estudiar, decía. ¿Cómo? ¿No? Ante esa palabra, el oído, ¿cómo? Dice, no, tienen que pedir que el Espíritu Santo estudie por ustedes. Yo, ¡qué barbaridad! Terminó de predicar y le dije, ¿cómo puede decir eso? Eso no está en la Biblia. Es mi experiencia. No estamos llamados a predicar y enseñar nuestra experiencia, sino que dice la Escritura. La Escritura. De manera, hermanos, que sabemos que si viene una dificultad, dígame usted,
como el Señor Jesucristo, cuando Satanás lo agredió con tentaciones, ¿con qué venció el Señor? Escrito está. Es decir, la palabra de Dios, su palabra, con su palabra. Y si usted no sabe la palabra de Dios, no se la aprende, no se la memoriza, cuando viene una dificultad, ¿qué le va, si eso sí, a recordar en su palabra el Espíritu Santo? Si usted ni coge la palabra, ni sabe la palabra. Hace unos años, una hermana me llegó aquí y me dice: pastor, el Señor viene la próxima semana. Le digo: hermano, ¿usted de dónde sacó eso? Dice, hermano, hay un hermano, mira. Me hizo leer. ¿Sabe qué, hermano? Yo no le llamo hermanos, claramente, no le llamo hermanos. Porque este hombre, ¿no?, tenía en la red social algunas personas, y de manera muy inteligente, entre comillas, ¿no?, los habían embaucado emocionalmente, llevándoles a lo espiritual, ¿no?, diciendo que el Señor venía la otra semana y que debían, si ellos querían ganar el cielo, debían despojarse de todo bien material. Sí, despojarse de lo material y poner en la cuenta tal. Hermanos, digo, ¡qué ingenuidad! ¡Qué ingenuidad, hermano! ¿Usted tiene cuántos años en Cristo? ¿Cuántos años? ¿Y usted cree esta barbaridad? ¿Cómo es posible, hermana? Lea la Escritura, estudie la Escritura, para que estos falsos no hagan mella en usted. Pero hay mucha gente y jóvenes que prefieren estar escuchando alabanzas, entre comillas, alabanzas, pero no leen la Biblia. Pasan toda la semana escuchando alabanzas. Toda la semana. Pero cuando le dicen: oye, ¿y dónde queda Nehemías? Dice, eso queda al sur, por el Guasmo. No, hermanos. No saben. No es posible. No es posible. Porque el Señor nos manda a alimentar, nos dejó su palabra, no para que adorne biblioteca, sino para que nos alimentemos de ella. Simplemente eso, hermanos, alimentemos de ella. La palabra y la oración van así. Y no solamente orar cuando tenemos dificultades, porque a veces solamente cuando hay dificultades es que me acuerdo de orar. No, hay que orar también dando gracias cuando las cosas están bien. Señor, gracias. Todos los días, gracias, Señor, gracias. Pero hay creyentes que solo se lo recuerdan cuando vienen dificultades. Allí vienen con dificultades a buscar al Señor. Mientras en el trabajo todo esté bien, ni me acuerdo de orar. Peor leer la Biblia. Pero si me amenazan con que me van a botar del trabajo, las rodillas me sangran. Paso orando. Solamente ahí buscan al Señor. Y no es así, mis hermanos. No debe ser así. En el Salmo 105, voy a leer aquí, mis hermanos, el verso 4. Salmo 105, verso 4. Dice aquí: buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Siempre. Es decir, en todo tiempo. ¿Sí? Pero veamos lo que ocurrió con David, cuando llegó a pensar que todo lo sabía, ¿no? Y no hablaba con el Señor. Salmo 32. No hablaba con el Señor. ¿Qué ocurrió en David que forjó tan grande caída? Salmo 32. Leo los versos 3 y 4. Dice así la palabra de Dios: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor
en sequedades de verano. Es decir, él no hablaba con el Señor. No hablaba. ¿No? Y peor la escritura, hermanos. Pero ¿qué ocurría? ¿No? Cuando un creyente deja de hablar con Dios, deja de leer la escritura, hermano, está a un paso de caer. A un paso de caer. Sí, está al borde del abismo. Porque creyente que no se alimenta, no se fortalece en lo espiritual, está al borde para caer. El pastor, yo todos los domingos voy a la iglesia. Hermanos, venir a la iglesia es un gozo, además de ser un mandato, y así debe ser en el Señor. Nuestro compromiso con el Señor, no con el pastor, es con la iglesia. Gloria a Dios por los hermanos que tienen, ¿no?, con un compromiso con un Dios y se reúnen con la iglesia. Pero, escúcheme bien, el alimentarse diariamente la palabra de Dios, hermanos, es necesario. Si usted no se está alimentando de la palabra, ¿no?, y no está orando al Señor todos los días, y yo diría oración más todavía, más veces al día, Daniel lo hacía 3 veces al día, cualquier tentación usted cae. Porque su cuerpo está débil, ¿verdad? Su fe está débil. Cualquier tentación cae. Por eso hay que alimentarnos de su palabra y hay que alimentarnos de la comunión, es decir, hablar con Él todos los días. Ese creyente ni siquiera se dará cuenta de las tentaciones. Ni siquiera se dará cuenta. Pero un creyente débil que no se alimenta, en cualquier tentación puede caer. Entonces, en el Señor Jesucristo nos dice, nos manda su palabra, que lo busquemos a Él todos los días, en cualquier tiempo, en cualquier lugar, en toda circunstancia. Busquemos al Señor todos los días, en su palabra y en oración, todos los días. Aliméntese espiritualmente, hermanos. No solamente viva de escuchar las predicaciones del domingo. Aliméntese espiritualmente. Porque eso le traerá bendición a usted y a todos los que le rodean, en su familia y fuera de ella. Y fuera de ella. Y le digo en el Señor, a mí recién convertido a Cristo, recién convertido al Señor, estábamos un día sentados en la banca del Parque Guayaquil, no sé, creo que ya no se llama Parque Guayaquil, bueno, que queda entrando a la ciudad universitaria. Estábamos sentados allí, un grupo de jóvenes cristianos, nos estábamos reuniendo para repartir tratados en el parque y tener un aire libre allí. Entonces, cuando viene un hermano, le dice al otro, le dice, ¿viste esa chica? ¿Cuál chica? La que pasó por aquí. Uy, ¿cómo tientan estas chicas? El otro le dice, ni siquiera me di cuenta, hermano. ¿Saben por qué, hermanos? Ahí está la diferencia, ¿no? Cuando uno está fuerte en lo espiritual, ¿no?, uno se fortalece ante las tentaciones, que ya ni siquiera llegan a ser tentaciones. Pero el otro, que estaba débil, sí lo tomó como tentación. Por eso dice la palabra, leamos primero, mejor. 1 Corintios 10, el verso 12. Solo el verso 12, dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Es decir, yo no puedo decir que porque soy pastor, porque leo la palabra, porque oro, yo soy impecable. Dios tenga misericordia de mí. No, hermanos. Estoy expuesto al igual que ustedes y tal vez mucho más. Escúcheme, tal vez mucho más. Necesito la palabra del Señor. Dice, el que se crea que está bien, que ya llegó. El que piense estar firme, mire que no caiga. Porque, hermanos míos, el orgullo espiritual hace caer. Y mientras más alto, la caída es más fuerte. No creen que ya sabemos todo. No, si yo tengo 30, 40, 50 años en Cristo. No, hermanos.
El que espera estar firme, mire que no caiga. Tiene que seguir leyendo la palabra, tiene que seguir orando, y gloria a Dios para los que tienen familias cristianas. Porque pueden orar entre ellos, 2 o 3, ponerse de acuerdo y orar por algo específico y hacerlo diariamente. Gloria al Señor por eso. Pero también por los que son solos, si viven solos como cristianos, es más todavía la urgencia de buscar la palabra, buscar el rostro de Dios día a día, en cada momento, en cada situación, en cada circunstancia. Porque, hermanos, 2 leones hay en nuestras vidas, hay en nuestra alma, hay en nuestro ser. El uno se alimenta de carne, el otro se alimenta del espíritu. ¿Cuál es más fuerte? El que usted alimente más. Simplemente eso. Si usted se preocupa solamente de alimentar su carne, buen arroz con menestra todos los días. Todos los días. O seco de pollo como tenemos hoy día. ¿No? Bien por usted. Bien por usted. Pero en cambio, el cuerpo espiritual está flaco. Flaco, el viento se lo lleva. ¿No? Hermanos, si no hemos hecho eso, estamos al borde de una caída. Al borde de una caída. Porque cuando un creyente cae, ¿no? David pensaba que era el rey y había alcanzado lo máximo. David se paseaba por la terraza, ¿no?, de su palacio. Vio a la mujer. Yo creo, como dicen algunos autores, que no fue la primera vez que David miró a Betsabé bañándose. Ya la había visto antes. Pero ese día estaba más débil. Tráiganmela. Cuando nos creemos que estamos acá, que tenemos muchos años y que somos impecables, es cuando ¡zum!, la caída. La caída. Por eso en el Señor, hermanos, si queremos cosechar la bendición, siempre alimentemos lo espiritual, sembremos lo espiritual, para que la cosecha sea buena. Buena. Ahora vamos al tercer punto en esta mañana. La palabra del Señor, hermanos, desde Génesis a Apocalipsis, habla de dinero. Y uno de los peores pecados que tiene el hombre, aunque no se predica mucho de eso, es la avaricia. Es la avaricia. Cuando la iglesia comenzaba, ustedes recuerden, ¿no? Los hermanos que se convertían vendían sus heredades y la ponían a los pies de los apóstoles. ¿No? Porque mucha gente los apóstoles vivían de la oración y la predicación. Eso enseña la palabra. Aquí lo hemos estudiado los jueves algunas veces. Y como iban, Pedro, vamos a traer tanto, ¿no? Ananías y Zafira fueron delante de Pedro y le dijeron, Pedro, mire, vamos a vender la heredad y le vamos a dar. No le dieron. El castigo de Dios fue tremendo con Ananías y Zafira. Murieron, fulminados por el Señor. ¿Por qué, mis hermanos? Y dice, pastor, ¿eso puede pasar? No, Dios lo puso allí para que sepamos lo que Él piensa de eso. Y el creyente debe lidiar con la avaricia. Porque, hermanos míos, cuando los creyentes estamos mal económicamente, cuando no estamos bien económicamente, tendemos a hacer promesas. Señor, si tú me das este trabajo, Señor, si tú me das este trabajo, Señor, yo te voy a dar esto. Dice la palabra, más vale que no prometas, sino que prometas y no cumplas. No, sí, Señor. Señor. ¿No? Y eso no es chiste, hermanos. ¿No? Yo trabajé mucho tiempo con jóvenes. Pastor, quiero que me acompañen en oración. Bien, hermano. Quiero una esposa cristiana. Bien, mi hermano. ¿No? Ora, pues. Yo te acompaño en oración. Voy a orar. Señor, si tú me das... Y daban el nombre, ¿ah? Digo el nombre. Si tú me das a Chela, oh, Señor, yo te voy a servir toda la vida, Señor. Si me la das, te voy a servir toda la vida. ¿No? Se la dio a Chela. Y los domingos, si venía, era un milagro. Era un milagro. O sea, no le encanta hacer promesas, y más en lo económico.
En lo económico. Y hermanos míos, Dios no toma a la ligera las promesas que le hacemos. Él lo sabe y se quedan grabadas allí. Lo mínimo que el cristiano le da a Dios es el diezmo, porque el diezmo es de Dios. Hay muchos avaros que se han metido a la iglesia hoy día, a las iglesias hoy día, y manifiestan, no, si el diezmo es del Antiguo Testamento. Mentira, porque ni siquiera se escribía el Antiguo Testamento y ya Abraham fue y dio el diezmo. No, pero es que es así. Hoy día, la avaricia es el pecado de hoy. Es el pecado más grande y entre los creyentes. Miren el problema que ya tenía el apóstol Pablo. Primera a Corintios 9. Primera a los Corintios 9. Ya a Pablo le hacía un problema porque la iglesia le daba una ofrenda a Pablo. Pablo, acuérdense que comenzó y él sabía hacer tiendas de campaña y las armaba y las vendía. Pero ya la iglesia empezó a mantenerlo a Pablo, a darle a Pablo, y hay una defensa de Pablo aquí en primera carta a los Corintios capítulo 9. Leo el verso 8. ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Fíjense, había personas en Corinto que decían, ¿por qué se les va a ayudar? Y Pablo les dice, entre otras cosas que leemos allí, ¿no? Dice, Pablo menciona lo que decían en el Antiguo Testamento, ¿no? Acerca de los levitas. No pondrás bozal al buey que trilla, o sea, al buey que trabaja, tienes que darle comida. Entonces, Pablo les dice a los hermanos en Corinto, ¿acaso es gran cosa que nosotros, que sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si vamos a cegar lo material? Es decir, si vamos a recibir de ustedes lo material. Porque había eso. Yo he escuchado a mucha gente a lo largo de mi ministerio y antes del ministerio, decía, yo no voy a dar plata a la iglesia. A esos pastores muertos de hambre. Yo lo he escuchado, hermanos. Antes de que el Señor me llame al ministerio, lo escuchaba. Y Dios mío, y es una de las cosas que a mí me detuvo de entrar al ministerio. Me detuvo 3 años. El Señor me llamó, yo no quería saber nada de entrar al ministerio, no quería saber nada, ¿no? Estaba terminando mi carrera, no quería saber nada. Pero el llamamiento de Dios quema. Cada vez que me arrodillaba, el Señor me dice, yo te llamé. ¿No? Y bueno, aquí estoy. Pero en la iglesia del Señor, mis hermanos, ¿no? Las personas, los creyentes, los hijos de Dios, hay muchos que le roban a Dios. Si son hijos de Dios y no dan el diezmo, le están robando a Dios. Simplemente así. Así. Y lo peor es, escúcheme bien, que esos mismos que le roban a Dios, le están diciendo al Señor, Señor, bendíceme con esto, dámelo de acá. Eso es lo peor. Lo peor. En segunda carta a los Corintios, también en el capítulo 9, segunda a los Corintios 9, leo el verso 5. Leo aquí, así dice el Señor. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente,
generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Fíjense, en las dos cartas Pablo habla de dinero a los corintios, en las dos cartas. Y aquí lo que les está diciendo es porque seguían los avaros, se meten en la iglesia, hermanos. Se meten en la iglesia. Y cuando dan $1, les duele, pues. Les duele. Oh. Entonces Pablo les dice, miren, el diezmo, escúcheme bien, hermano, el diezmo no es que yo lo doy a Dios. Escúcheme. Si yo me gano $10, en realidad me estoy ganando $9, porque el dólar es de Dios. No es que yo le doy a Dios mi diezmo, no. El diezmo es de Dios, le pertenece al Señor. Eso es enseñanza escritural. Es del Señor. En realidad yo me tengo $9. Entonces, pero la ofrenda, eso sí es algo que yo le doy a Dios. Sí, yo voy a dar tanto de ofrenda. Tanto de ofrenda. El diezmo del Señor. La ofrenda, yo veo cuánto doy de ofrenda. Hay gente que dice, bueno, ya di el diezmo, ya ofrenda nada. Es decir, no da nada al Señor. No da nada. Entonces, dice aquí Pablo, dice, el que siembra escasamente, también cosechará escasamente. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Cada uno propuso en su corazón. Dice, porque Dios ama, ¿a quién? Al dador alegre. Ahora yo les pregunto, si Dios ama al dador alegre, ¿en qué posición está el que da con amargura? ¿En qué condición? Yo les he conversado que cuando recién llegué yo a los caminos del Señor, ayudaba a recoger la ofrenda. Y era un caso, pues, hermano, cuando uno pasaba, alguien me dijo, era un tiempo del sucre, ¿no? Era el tiempo del sucre. Y puse un billete de 100 sucres. No, el sucre era sucre, ¿no? Entonces, la hermana que le tocaba esa fila dice, cámbiate acá, porque ese señor siempre cuando termina el culto quiere que le cambie el billete y le dé suelto. Me dice, tome esto y después quiere que le cambie. Qué mala costumbre en la iglesia. Ya déjalo. Me tocó hacerlo, lo hice. Y cuando él me va a decir, puso el billete de 100, yo enseguida fui a la otra fila. No tuvo oportunidad de decirme nada, ¿no? Cuando terminamos ya el culto, se acercó, mira, yo di un billete de 100. Entonces, sí, yo di un billete de 100. ¿Y cuánto va a poner? Yo quiero que me den el vuelto, ya. ¿Y cuánto es el vuelto? 99 sucres. Hermano, parece chiste, pero no en serio. Y era un médico, un médico. No le digo, no hay suelto, ¿no? Y le devolví billete de 100. Sí, le devolví billete de 100. Porque, hermanos, el Señor recibe con agrado al que le da con alegría, no al que lo sufre. Por eso Dios, ustedes leen la palabra cada vez, Pablo sobre todo señala al avaro y la avaricia, ¿no? Como idolatría. Es decir, idolatría, amar un Dios irreal. Porque dice la palabra, raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual muchos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, dice la Escritura. De muchos dolores. El raíz de todos los males, no de algunos, dice de todos los males, es el amor al dinero. Entonces llegan cristianos
Y después tienen, no tienen, pero después, hermanos, resulta que no tienen. Que no tienen. Porque así es, hoy tienen, pero mañana no tienen. El que le roba a Dios no piense que va a terminar bien. No va a terminar bien. Y no lo digo por asustarlos, hermanos. Gracias a la misericordia de Dios, ya tengo más de 30 años en mi ministerio y sé de lo que estoy hablando. Sé de lo que estoy hablando, porque lo he visto. Lo he visto. Entonces, en cambio, el que le da al Señor, ¿verdad? Con alegría, yo he visto cómo el Señor los ha multiplicado y los ha bendecido. Y los sigue bendiciendo. Lo he visto. Por eso aquí dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Esa es la promesa de Dios, hermano. Pero uno dice, le dan al Señor centavos y quieren que el Señor... No, hermano. El Señor bendice a quien lo bendice. Te reitero, no estoy hablando del diezmo. El cristiano puede dar el diezmo, pero eso es de Dios. El diezmo es de Dios. No es que yo le doy, reitero, no es que yo le doy, eso le pertenece a Dios. Y si tomo del diezmo, estoy robándole al Señor. Punto. La ofrenda es lo que yo sí le doy al Señor. Mi ofrenda va tanto. Este es para mi Señor. Esto sí le doy yo al Señor. Pero no piense usted que si se está robando el diezmo, perdonen una palabra tan fuerte, pero es escritural, y aparte no pongo ni ofrenda, y después, Señor, bendíceme. Tú sabes lo que estamos pasando, Señor, ayúdame. ¿Te cree, hermano? ¿Te cree? No. El que siembra escasamente, escasamente segará. Y el que da con amargura y con dolor, como lo he dicho tantas veces, mejor no dé. Mejor no dé. Si usted va a dar $100 y lo va a dar con un dolor con que le cuesta, no dé. No dé. No. Dios bendice y ama al dador alegre. Eso dice la Escritura, que está agradecido con su Dios, ¿no? Hermano, una de las últimas oraciones de David decía algo tan precioso. Primera de Crónicas 29 creo que dice: de lo recibido de tu mano te damos. Bendito sea el Señor. De lo recibido de tu mano te damos. Gloria al Señor. De manera, hermanos, que la vida, toda nuestra vida, gira en torno a la siembra y la cosecha. En lo emocional, en lo espiritual, en lo económico. Como hijos de Dios, debemos estar siempre apercibidos de qué estamos sembrando, la manera como estamos sembrando. Porque aunque usted tenga 100, 120 años, usted sigue sembrando a diario. En lo emocional, en lo espiritual y en lo económico. Espero, por la gracia del Señor, que su palabra haya calado muy profundo en nuestras almas hoy. Y que sea para gloria y honra de su nombre. Dios le bendiga, hermanos.